Shalom, shalom a todos. Hoy vamos a ver Ezra, el capítulo Vav, el capítulo 6. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos al texto que ustedes tienen. Y dice así. Entonces el rey Dariabesh dio orden y se indagó en la casa de los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babel. Babel había sido durante generaciones, ¿no es cierto?, el imperio gigantesco, el imperio más grande de toda la región. Y ahí también guardaban, se ve que archivos de todo tipo de documentos importantes que habían. ¿Está bien? Y dice, y fue hallado en Hatma, en el palacio que está en la provincia de Madai, un rollo, y así estaba escrito en él. Memoria. En el año primero del rey Koresh, el rey Koresh dio orden tocante a la casa de Dios en Jerusalén, o sea que tenía que ver que tocaba la casa de Dios en Jerusalén, y que decía la orden, edifíquese la casa, lugar donde se ofrecen sacrificios y sus cimientos sean bien echados, su altura de 70 codos y su anchura de 70 codos. Entonces, ¿con qué empezamos? Parece esto hace acordar un poco a Megilat Esther. ¿Qué hay en Megilat Esther que les hace recordar a esto? La memoria que se pone a leer el rey. Najón. En Megilat Esther tenemos que en cierta noche el rey no se podía dormir y era también un rey persa, exactamente como Dariabesh, y manda a leer de cosas de registros que habían también. Así que se ve que era una tradición conocida en los reyes de Persia de tratar de ver un poco históricamente qué sucedió antes de ellos, o incluso en la misma época de ellos, pero en otras épocas. Eso es lo que tenemos por lo menos en Megilat Esther. Y acá que tenemos que también el rey empieza a leer de cosas previas. Entonces que encuentra lo que ya estudiamos tantas veces, que Koresh mandó a hacer el Bet HaMikdash, ¿no es cierto? En Purim es el mismo Hashverosh. En Purim es con Ahashverosh, pero acá estamos hablando de Dariabesh. Pero no era el mismo, o sea, era otro. Este era el rey ahora es Dariabesh, el rey en la Megilat Esther es Ahashverosh. Es del mismo imperio, es del imperio persa, pero no es el mismo rey. Eso es todo. Simplemente lo que les quise explicar es que se ve que era una tradición de los reyes de Persia leer de los archivos. Eso es lo único que les quise decir hasta ahora. ¿Está bien? Entonces, bueno, él encuentra esto y después dice también cómo tenía que ser construido, en el Pasuk 4, cómo iba a ser construido prácticamente, y la plata que ponía el rey. Y en el Pasuk 5 vemos, y además los vasos de la casa de Dios de oro y de plata que Nebuchadnezzar sacó del templo. ¿Quién era Nebuchadnezzar? ¿No es cierto? Era el rey del imperio babilónico que en su reinado se destruye el Bet HaMikdash y se sacan los elementos que servían en el templo. De esto, de acuerdo a lo que sé, hay por supuesto digamos una demostración arqueológica de lo que sucedió. Se encontró, y está una copia en el Museo de Israel, que se encontró que los babilonios hicieron como un mural con que capturaron a los judíos y los muestran que los llevan como esclavos. Lo que no me acuerdo de haber visto en el mural es que mostraban de cómo se llevaban los elementos del templo. Pero en donde sí tenemos que se llevaban los elementos del templo, ¿en qué mural sí hay que se llevaban los elementos del templo? En el arco de Tito. Pero esa es la destrucción del segundo templo. O sea, estamos hablando con una diferencia de casi más de 600 años. Pero de los dos eventos podemos encontrar que los que capturaron y destruyeron el templo muestran cómo se llevan cautivos a los judíos. ¿Está bien?
de lo que yo me acuerdo, no vi que se habían llevado los utensilios o no lo hicieron por lo menos en el mural que hicieron los babilonios, pero sí nos muestran a los judíos que se lo llevan. Pero acá nos dicen, sí, se llevaron los utensilios del templo y como habían quedado en los depósitos reales, cuando el imperio babilónico es conquistado por el imperio persa, quien pasa a administrar todo eso, digamos, todos esos tesoros que habían, los persas. Entonces dicen, bueno, en el momento que Koresh decide que se construya el templo, dice, bueno, estos elementos, estos tesoros son del templo, hay que devolver. Entonces eso es lo que está, que eso fue lo que él mandó hacer. ¿Está bien? Ahora nos habla de quién era el jefe de la región. En esa época dice, ahora bien, Tatnai, gobernador de Allende del Río, Starbosnai y sus colegas, los afarjaitas, que están al otro lado, alejados de allí. O sea, como que da una orden, está bien, hay quien domina la región, o hasta que este momento dominó la región, pero esa gente que dominaba también estaban bajo el mandato de los persas. Entonces, si hasta este momento ustedes no dejaban que el templo se reconstruya, sale una orden del rey, como dice el Pasuk 7, dejad la obra, ¿sí?, que está, dejad la obra de esta casa de Dios para que el gobernador de los Yehuditas y los ancianos de los Yehuditas edifiquen esa casa de Dios en su lugar. O sea, hasta este momento ustedes no dejaban que los judíos y quienes se autogobiernan hagan esto, ahora ustedes déjenlo. Y de mi parte se ha dado orden respecto de lo que habéis de hacer por estos ancianos de los Yehuditas para que se edifique esa casa de Dios, a saber que del erario del rey, es decir, de los tributos de Allende del Río, con toda diligencia sean suministrados, o sea, de los impuestos que ustedes cobran en esa zona con diligencia. ¿Qué es diligencia? Rapidez. O sea, con rapidez den todos los gastos que necesitan. O sea, se necesita plata para construir el templo, ustedes cobran tributos, cobran impuestos para mí, den la plata necesaria para construir el templo y que no paren las obras, ¿no es cierto? Si no le pagan a los obreros, a los albaniles, no van a ir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces no queremos que paren las obras, den la plata, ustedes tienen ahí plata, ni siquiera les tengo que mandar desde aquí, ustedes cobran de lo que me cobran de allá, de esa zona, utilícenlo para que se construya el templo. Sí. No sé si era tan generoso, hay ciertas culturas que la palabra es muy importante de cumplirla. O sea, Koresh, habíamos visto que él tuvo como una visión que Hashem se le presenta a él. Eso lo habíamos visto en los primeros, ¿se acuerdan? Que habíamos visto en los primeros shiurim como que se le presentó en un sueño Dios a Koresh y Koresh quiso cumplir la palabra de Hashem. Acá no se nos dice que Hashem se le presenta a Dariabesh, sino como que Dariabesh encuentra que ese es el compromiso del fundador del imperio persa en esta magnitud. ¿Entienden? Como vos sos Argentina. Imagínate que el general José de San Martín, que es visto como que gracias a su epopeya, gracias a lo que él hizo, se pudo levantar, y a mí me déjalo ahí, es para después. Eso. Está bien que gracias a la epopeya del general San Martín se pudo levantar el Estado de Argentina, está bien. Imagínate que el general San Martín o Bolívar para Venezuela o Artigas para Uruguay, está bien. ¿Y quién es para Chile? José de San Martín. También José de San Martín, está bien. O sea, imagínense que cualquiera de ellos dejan como algo escrito muy claro de cuál es su voluntad. Pasan 2, 3 generaciones y quien gobierna la zona encuentra que el fundador, el liberador de su estado dejó, digamos, un legado, cosas que hay que hacer. ¿Y qué pasa si se descubre que todo lo que ese gran persona pidió no se hizo? ¿Está bien? A mí me parece que esto es lo que le pasa a Dariabesh.
Koresh es lo más grande, porque en la época de Koresh el imperio se hace el gran imperio. ¿Está bien? Es como que digas que Mahoma dijo algo para los musulmanes. ¿Está bien? Si bien Koresh no pasó a ser un líder religioso o el creador de una religión, pero sí pasó a ser el creador de un imperio. Y en una época el Islam era un solo imperio. ¿Está bien? Hoy en día tenemos, no sé, creo que casi 50 países que se identifican como islámicos. Pero en una época era uno. ¿Está bien? Entonces acá también tenemos como que hay un legado a cumplir y yo lo quiero cumplir. No quiero faltar a lo que dice el creador de este imperio. Tal vez el ejemplo no sé si fue tan bueno porque Mahoma también tenía un mensaje religioso. Los persas no sé si tenían un mensaje religioso. Sí, ellos tenían dioses y cosas. ¿Qué Ana más fuerte? Que sí, que yo creo que ellos tenían dioses y cosas los persas. Por supuesto que tenían dioses, pero no, yo sé que tenían una religión específica, pero el rey no era como el creador o el fundador de la religión. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Que a diferencia de Mahoma, no sé si el ejemplo fue muy bueno, pero me parece que la idea la entendieron. ¿Está bien? Es el legado fuerte de Koresh que lo quieren cumplir. Que les dije que el edicto ese tenemos incluso la copia de lo que Koresh hizo. ¿Está bien? Que les dije que está en el Museo de Israel. Pasuk 9. Y lo que hayan menester así de novillos jóvenes y de carneros y de corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a la palabra de los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles día por día sin falta. O sea, para que el Bet HaMikdash funcione, ¿no es cierto? Se necesita materia prima. ¿Está bien? Materia prima son las distintas cosas, los distintos sacrificios que hacían, tanto animales como vegetales. O sea, no se preocupen solo por la cuestión material de la construcción del Bet HaMikdash, sino preocúpense también por la manutención. Es un problema conocido hoy en día que ciertas organizaciones a veces quieren una donación para hacer un edificio. Y para hacer el edificio a veces es un poco más fácil conseguir donaciones que para mantenerlos día a día, ¿entienden? Todos quieren, sí, edificio construido gracias a la ayuda de, pero pocos quieren la comida de hoy es gracias a, ¿está bien? O las clases de hoy son gracias a esta donación, es más difícil. ¿Está? Lo mismo se ve que acá, o sea, Daré Aves se preocupa también por la construcción, pero después por la manutención también día a día para que ese templo pueda funcionar y no solo que pueda ser construido. Pasuk 10, para que continúen ofreciendo sacrificios de olor grato, sí, que es lo que en hebreo decimos reach nijoach, al Dios del cielo y orando por la vida del rey y de sus hijos. O sea, acá es como Paró. Cuando Paró manda a Moshe o lo expulsa a Moshe que salga, también le dice que ore que por quién, que haga tefilá también por los egipcios. Lo tienen también con Moshe, y acá también él dice que recen por el rey y por sus hijos. O sea, como que confiaban un poco la fuerza de Hashem también estas personas, incluso que no eran Yehudim. Después dice, también de mi parte se ha dado orden que si cualquier hombre mudare este mandato, o sea, pobre de aquel que quiera cambiar esta orden que estoy dando, ¿sí? Y ahora, se saque un madero de su casa, o sea, agarren un pedazo de madera de la casa y esto y sea colgado en él y conviértase su casa en muladar por esto. O sea, si hay una persona que quiere cambiar esto, por favor van a la casa de él, le arman una horca, ¿sí? Y lo cuelgan ahí. O sea, pobre de aquel que no quiera o que quiera cambiar esta orden que estoy dando. No sé, me voy a fijar acá en hebreo, que me va a ser más fácil. Un segundo. Ahora les digo acá de lo que dice en hebreo. ¿Está bien? Dice así. Voy a ver palabra por palabra.
וממנו ניתן צו אשר כל אדם אשר ישנה יפה יעקר את ese derecho, que se ponga en este es que se ponga derecho, ¿no es cierto? Si se hace una horca, Se pongan verticalmente. claro, que lo pongan exactamente verticalmente, eso es en este. Y después lo que acá dice muladar es que el lugar va a ser destruido. Ubeito jarabay hacerse. Sí, que va a ser muladar sería como un lugar destruido. O sea que su casa, la casa de esta persona, que se convierta en un lugar que sea de destrucción. O sea, no solo a él hay que colgarlo, al que cambie esta orden, sino hay que destruir la casa. O sea, se pone muy... Si no te importa de ti mismo, que te importe de tu familia. ¿No es cierto? Como que la casa incluso va a ser destruida. O sea que el rey se pone como muy, muy duro contra alguien que no esté dispuesto a hacer esto. ¿Está bien? Continuamos y dice así. Y el Dios que ha hecho habitar su nombre allí derribe a todo rey y pueblo que se extendiere su mano para mudar este decreto. O sea que Hashem también se preocupe de destruir a cualquiera que no quiera que esto se cumpla, para destruir esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo Dariabesh hago el decreto, con diligencia sea hecho. Se lo imaginan haciendo esto y dice, con diligencia sea hecho, rápido, ¿no es cierto? Que así se pone como furioso que esto estamos llegando tarde o estamos con un deber no cumplido de lo que dijo Koresh. ¿Entienden qué miedo? A mí me parece que Dariabesh tiene algún tipo de temor. ¿Qué temor les parece a ustedes que Dariabesh tiene? De Hashem, como que hubo una promesa del fundador de este imperio, del imperio persa, a Dios, a Hashem, y esa promesa no fue cumplida. ¿Entienden? Entonces, si hay una promesa a Dios, y Dios es el rey del mundo, y Dios es quien puede determinar el rumbo de la historia, y en los profetas de Israel, muchas veces se ve que los profetas de Israel hablan más de una vez de que los grandes imperios pueden subir o caer si Hashem permite eso. Entonces puede ser que encontramos acá un rey que de repente está mostrando que está teniendo temor a Hashem. Por eso entonces dice, nosotros estamos en falta, nosotros no hicimos esto hasta ahora, hasta este momento, hay que apurarnos a hacer lo que fue prometido por el fundador de este imperio. O por quien hizo grande este imperio, que fue Koresh. ¿Está bien? Entonces estamos en el Pasuk 13. Entonces Tatnai, gobernador de Allende del río Starbosnai, y sus compañeros hicieron con diligencia de conformidad con lo que el rey Dariabesh había enviado a decir. O sea, el gobernador Tantai entendió muy bien lo que su rey quería, y los ancianos de los Yehuditas, de los Yehudim, edificaban y prosperaban en virtud de la profecía del profeta Haggai y Sejaría. ¿Se acuerdan? Y Sejaría, hijo de Idó, ¿se acuerdan que habíamos dicho que ellos habían dicho que se iba a reconstruir, y empezaron a reconstruir y edificaron pues y acabaron la obra por orden del Dios de Israel? Damos vuelta a la hoja. Y por orden de Koresh y de Dariabesh y Artaxat, rey de Persia. O sea, ¿Quién es Artaxerxes? fue otro rey, el que vino después. ¿Entienden? Como que... Tardaron años haciendo la cosa. O sea que acá vemos que distintos reyes persas dieron la orden y finalmente se acabó de construir el Bet HaMikdash, pudieron terminarlo, lo hicieron rápido. Y un segundo, y acá el Pasuk 15 nos dice, y acabaron esta casa el día tercero del mes de Adar, ¿no es cierto? El mismo mes que sucedió que Purim, y nosotros sabemos que los nombres de los meses son de esta época. Los nombres como hoy en día los tenemos en hebreo, porque la Torá nos habla de
mes primero, mes segundo en general. Hay también algunos nombres en la Torá, pero los nombres que tenemos hoy en día son los nombres que trajeron de esta época, que fue en el año sexto del reinado del rey Dariavesh. Sí, Tzeitel. Quería preguntar, está, por ejemplo, hizo el comentario Ana, que tardaron bastante tiempo construyendo el Beamitas, pero mi pregunta es, ahorita por ejemplo, tenemos nuevas tecnologías con las que se podrá construir un Beamitas así rápido en comparación. ¿Se va a poder utilizar esa tecnología para construir el nuevo Beamitas? Mira, de acuerdo a la Torá, creo que no, porque depende qué. Hay tecnologías que sí, hay tecnologías que no. La tecnología que se usa, que se usa metales, ¿está bien? Que se usan metales es un problema, porque la Torá nos dice que no se pueden construir a través de la espada, ¿sí? Porque la espada, el metal, la espada, se usan generalmente ¿para qué? También para la guerra, ¿está bien? Entonces lo que acorta la vida de las personas no puede ser utilizado para construir la casa de Dios que viene para traer paz al mundo y no para traer guerra. Pero calculo que con las tecnologías de hoy encontrarían una solución para construir sin utilizar los elementos que tal vez no se pueden, pero tenemos otros problemas técnicos que resolver antes. Y ya hablamos un poco el shiur pasado de un poco del tema de los korbanot, no voy a volver de nuevo, ¿está bien? ¿Nada de metal se podría? ¿Qué? ¿No se puede nada de metal? Para construir el Mishkan no se podía utilizar nada de metal. Daniel nos dijo el año pasado que nos dio un shiur que se llamaba la Torá del rayo láser. ¿Qué cosa? Con rayo láser puede ser, es una muy buena solución. Con el rayo láser, exactamente. ¿Está bien? Bueno, ahora Pasuk 16 dice: y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y el resto de los vueltos del cautiverio, o sea, de los que retornaron del cautiverio, celebraron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, o sea, gozaron mucho, se deleitaron mucho con esto. Y ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios, todo acá dice lo que ofrecieron, tal, la cantidad de animales, y también hicieron esto de acuerdo al número de las tribus de Israel, Pasuk 18. Y no solo que empezó, o sea, el Bet HaMikdash comienza a funcionar de nuevo. Vienen todos, la fiesta de reinauguración. Nosotros en el Tanaj tenemos en el libro de Melahim la fiesta de inauguración del primer Bet HaMikdash, el gran discurso que dio el rey Shlomo cuando lo inaugura. Acá tenemos la fiesta de la inauguración del segundo Bet HaMikdash. Y el Pasuk 18 ya nos hablan que los Kohanim, los sacerdotes, empiezan a estar en sus divisiones de cómo se manejaban y quién servía cada semana, y los Leviim también, que estaban encargados como del culto a Dios que se hacía en Yerushalayim, y todo de acuerdo escrito al libro de Moshe, o sea, de acuerdo a la Torá. Agarraron la Torá y empezaron a ver cómo ponemos esto en práctica. Y una de las mitzvot muy especiales que había que hacer en el Bet HaMikdash era que el Korban Pesach, ¿está bien? Entonces acá ya nos dice el Pasuk 19 que empezaron a celebrar Pesach el día exacto que la Torah nos dice, o sea, el 14 del mes primero. No sé si saben que de acuerdo a la Torah hay dos fiestas. Está Haga Pesach y Haga Matzot. ¿Cuándo es Haga Pesach? No. Haga Pesach, de acuerdo a la Torá, es el 14 de Nisan. Y a partir del 15 de Nisan, ¿qué empieza? Haga Matzot. Hoy en día nosotros usamos el nombre de Pesach para Haga Matzot. ¿Está bien? Pero de acuerdo a la Torá, son dos fiestas separadas. Haga Pesach es el 14, cuando hacían el Pesach, que era el sacrificio de Pesach, y que es el día que acá nos dice que lo estaban haciendo. Y Haga Matzot empezaba un día después, que durante una semana no comían hametz y comían solamente matzot. ¿Está bien? Y después el Pasuk 20 y el 21 nos cuentan, porque se habían purificado los sacerdotes y los levitas, todos ellos estaban purificados como un solo hombre y sacrificaron el Pesach para todos los
vueltos del cautiverio, y para sus hermanos los sacerdotes y para sí. No sé si saben, el Corbán de Pesaj, siempre también la mitzvah es que no quede nada del mismo. O sea que si entre la familia de uno no se podía terminar de comer el Corbán Pesaj, había como que asociarse con otras familias para comer todos juntos. Todo eso, entonces acá nos están diciendo para todos los que hicieron el Corbán Pesaj y el Pasuk 21, y así comieron del Pesaj los hijos de Israel, los que habían regresado del cautiverio, con todos los que se habían separado de la inmundicia de los paganos de la tierra. Acá nos dice un dato interesante. ¿Se acuerdan que les había contado que había como esa discusión quién eran los verdaderos judíos? Si eran solamente los que volvieron de el Galut, ¿no es cierto? Los que volvieron de Babilonia, o si eran también los que habían quedado acá, ¿no es cierto? En la tierra de Israel. Y se acuerdan que les había hablado mucho de los Shombronim, de los samaritanos, que ellos como que fueron rechazados de eso. Pero acá, ¿qué nos dicen? Ojo, habían también acá, nos enteramos, fíjense cómo hay que leer en detalle. O sea, acá nos están diciendo que habían otras personas que pasaron a ser parte de la festividad y del festejo, de la festividad, el festejo es lo mismo, pasaron a ser parte de toda esta fiesta de la reinauguración, de comer el Corbán, pero eran gente que no volvieron del cautiverio, sino que eran gente que estaban acá, y se ve que había un problema un poco, que se habían apegado a cosas de Avodah Zará. ¿Entienden? Como que habían otros Yehudim que estaban acá en esta tierra, que no habían ido al exilio, pero que tal vez se habían, como se puede decir, tal vez se habían asimilado un poco. Pero ahora, con la reinauguración del Bet HaMikdash, el judaísmo, digamos, como que florece nuevamente. Ellos abandonan la cultura pagana para unirse con ellos en buscar al Señor Dios de Israel. O sea, se unen a los Yehudim para buscar a Hashem. Hay veces que hay eventos en la historia de un pueblo que hacen que la posición y la situación del pueblo se eleve, sea considerada muy, muy, muy especial. Y cuando eso sucede, a veces fortalece la identidad misma de gente de ese pueblo que se había alejado. ¿Cuándo sucedió en la época moderna eso? Sucedió 2 veces. En los últimos 100 años. Una vez después del establecimiento del Estado de Israel. Judíos que vivían en la diáspora, que tal vez después del Holocausto algunos pensaban en que es mejor esconder un poco la identidad, no mostrarla demasiado para afuera, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que a veces judíos ni siquiera querían mencionar que eran judíos después del Holocausto. Cuando se establece el Estado de Israel, hay judíos que nuevamente, ¡wow! Fíjense lo que sucedió para el pueblo de Israel. Y si no, hubo algunos que decidieron, hay un Estado judío, hacemos aliá y nos vamos a Israel, pero la gran mayoría del pueblo de Israel no fue lo que se hizo, pero muchas personas quisieron volver a las instituciones judías, volver a la sinagoga para expresar eso. Hay una historia que la leí del Rabbi Levi, que fue el gran rabino de Tel Aviv durante muchos años, que en 1949 parece que fue de visita a México. ¿Está bien? Y ve que el Bet HaKnesset está repleto y dice al rabino, muy bien, que ¿cómo pasó esto? Y el rabino ahí del lugar le dice, esto sucedió después del establecimiento de Israel, los judíos volvieron a la sinagoga. Algo parecido pasó después de la Guerra de los 6 días. Antes de la Guerra de los 6 días la situación acá en Israel y lo que se sentía a nivel mundial es que iba a haber un nuevo holocausto. Así amenazaba hacer prácticamente de que destruir y tirar a los judíos al mar. Así decía Nasser, que era el presidente de Egipto en 1967. Y así parecía que iba a ser con Siria también, que iba a haber, digamos, una matanza muy, muy, muy grande. Y se pensaba que el Estado de Israel estaba en un
una verdadera amenaza de existencia antes de la Guerra de los 6 días en 1967. Después de que termina la guerra y la victoria inesperada, primero en la rapidez y después en la cantidad de territorios que Israel ganó en esa guerra, y en una guerra que no tuvo la iniciativa Israel, sino que era o salgo a atacar primero a Egipto y a Siria o me destruyen totalmente, porque las tropas que dividían entre Israel y Egipto que estaban en Sinai fueron expulsadas por los egipcios, y también se veía que había movimientos del ejército sirio. Y a Jordania Israel no ataca, sino Jordania empieza a cañonar a Jerusalén digamos del oeste, a la parte occidental de Jerusalén. Entonces Israel sale a defenderse también de Jordania, y como consecuencia de la guerra y todo lo que sucede, muchos judíos del mundo de repente se vuelven a identificar, quieren venir a Israel a ser voluntarios. La identidad judía nuevamente como que tiene un auge, ¿entienden? Son cosas que las vivimos en los últimos 100 años, y es acá lo que estamos viendo, que nos dicen que sucedió cuando se hace el segundo Bet HaMikdash. ¿Entienden? Los judíos podían estar muy deprimidos, digamos, a nivel social o a nivel de pueblo, ¿no es cierto? Se les destruyó no hace muchos años su Bet HaMikdash. El imperio judío o el estado judío con el rey de Yehudá dejó de existir. Entonces muchos dicen, bueno, acá no hay lo que buscar, vayamos a otras culturas, tal vez, o no lo dicen de esa manera, pero es lo que hacen en efecto. Entonces acá la construcción hace que haya un despertar nacional y abandonar un poco, ¿entienden?, las otras culturas que se apegaron, de la misma manera que les expliqué que pudo suceder en el siglo XX con grandes eventos que sucedieron en Israel. ¿Está bien? ¿Quedó clara digamos, el paralelismo que hay? ¿Sí, Andrea? Pasuk 22, el último del capítulo 6. Y celebraron la fiesta de los ácimos. ¿Cuál es la fiesta de los ácimos? Hag HaMatzot. Muy bien, aprendieron algo. ¿Vieron? Como acá también está como separado el Pesaj del Hag HaMatzot. Un segundito, quiero ver algo acá. ¿Sí? Entonces acá ven que están separados una cosa del otro. ¿Está bien? ¿Y por qué hoy en día festejamos todos juntos? No, hoy en día no tenemos todo junto. Hoy en día solo hay Hag HaMatzot. Simplemente que la gente dice vamos a festejar Pesaj. Se hizo como la costumbre o parte de eso. Pero si quisiéramos hablar correctamente, lo que festejamos es Hag HaMatzot. Es más, si agarran... ¿Quién tiene un sidur? Agarren en la midá diaria y fíjense el Yaleve Yabó. Fíjense, en la mitad del Yaleve Yabó a veces se dice... ¿Qué dice ahí? Muy bien, cuando es la fiesta esta y queremos agregar algo a la tefilá, ¿qué es lo que decimos? Hag HaMatzot. Pero dice Hag HaMatzot, diga Hag HaMatzot, no se dice. No, bueno, porque se hizo la costumbre de llamarlo a todo Pesaj. Pero cuando vamos a lo original, encontramos que el nombre original es Hag HaMatzot. Pero tiene 4 nombres. Que sí, pero no, si queremos hablar bien, es Hag HaMatzot, porque si queremos decir Hag HaPesach, ya vemos que no solo la Torá, también lo vemos acá, en Esra y Nehemías. Cuando me hablan de Hag HaPesach, me están hablando del Hag que se festejaba el día 14 de Nisan. Y cuando me hablan de Hag HaMatzot, me hablan del Hag que empieza a partir del 15. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que
Que a veces la gente habla mal, como lo mismo de decir que los judíos salieron de Egipto, que yo se los expliqué 500 veces. Sí, los judíos salieron de Egipto, también los rubenitas salieron de Egipto, también los shimonitas salieron de Egipto, también los asheritas, los descendientes de Asher salieron de Egipto. ¿Está bien? ¿Y cómo es la terminología correcta entonces? Los hijos, Bené Israel, los hijos del pueblo de Israel, puedes decir. Ya expliqué, el término de judíos es solamente, se puede usar después de que se destruye el reinado de Israel y se pierden las 10 tribus y solo queda la gente que vivían en Yehudá, en el reinado de Yehudá. Entonces la gente que era del pueblo de los hijos de Israel pasaron a ser todos ciudadanos del reinado de Yehudá, porque a los otros los llevaron al cautiverio y se perdieron, la gran mayoría. ¿Está bien? Pero hoy, por ejemplo, hay una tribu en India que se lo llama Bené Menashe. ¿Está bien? Digamos que es correcto lo que ellos dicen y los que algunos investigadores dicen que ellos son descendientes de la tribu de Menashe. Menashe era uno de los hijos de Yosef. ¿Está bien? Y por supuesto que ellos eran parte del reinado de Israel y no del reinado de Yehudá. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un segundito. Entonces los Bené Menashe serían descendientes de Menashe y no de Yehudá. ¿Está bien? Pero hoy en día pasó a ser como judío es igual a persona del pueblo de Israel. Hoy en día sí. Pero si vamos al pasado, es incorrecto, por ejemplo. ¿Está bien? Si yo quiero decir que Yoshua, ¿está bien?, era judío, es un error, porque Yoshua era descendiente de Yosef y no era descendiente de Yehudá. ¿Está bien? Yoshua, el sucesor de Moshe, no era judío. Entienden que la terminología a veces confunde a la gente. ¿Está bien? La gente a veces no entiende mucho, se usan palabras sin entender. Sí, Andrea. ¿En la Mishnah y en eso se habla de judíos o de...? En la Mishnah sí se puede hablar del... se puede hablar del término judío en la Mishnah, pero creo que no se usa todavía el término judío como una denominación a una persona del pueblo de Israel. Yo creo que la Mishnah no la usa, aunque por la época podría usarlo sin ningún problema, porque la Mishnah es de casi 1000 años después de que no existían más las 10 tribus que no eran parte del reinado de Yehudá. Mira, el término judíos ya se usa, si mal no me equivoco, en Megilat Esther, me parece. Está mucho antes, como 500 o 600 años antes de la Mishnah, ya se usa el término para denominar a los judíos. Si mal no me equivoco, la Megilat Esther ya figura el término judíos como para denominar al pueblo de Israel. ¿Qué? Sí, no, pero Mordejai y Yehudí ya les expliqué. Ya lo expliqué antes de Purim. No sé si fue antes de Purim, pero yo lo expliqué acá. Una vez, Mordejai y Yehudí era Mordejai y Yehudí porque venía del reinado de Yehudá. Incluso que él era Ish Yemini, esto lo expliqué en el Shiur, que si mal no me equivoco, que di acá en Hoshana Rabbah. Mordejai dice que era Ish Yehudí, pero al final nos dice que era Ish Yemini, que Yemini es de la tribu de Benjamín. O sea, era de la tribu de Benjamín, pero del estado, del reinado de Yehudá él había salido. Igualmente, ahora que me acuerdo, cuando termine la Megilá Esther, sí dice, hay Yehudim, hay Yetaora. Yo dije, les dije que el término de Yehudim se usa en la Megilá Esther, como dijiste vos, la citación, ¿sí? La Yehudim Yetaora Besimcha Besasom, ¿sí? Que eso también ya lo tenemos como un denominador común de los judíos en la Megilat Esther. ¿Está bien? Pero yo no me acuerdo de la Mishnah, está bien, si bien Megilat Esther esto, no me acuerdo de la Mishnah que a veces utilice el término Yehudí. No me lo acuerdo. Puede ser que sí, no me sé toda la Mishnah de memoria. ¿En qué minuto se denomina quién es judío y quién no? O sea, Pero esto no tiene nada que ver con esto. yo solo pregunto. Que no tiene nada que ver con esto. ¿Está bien?
Entonces acá estamos terminando el capítulo que dice que celebraron la fiesta de los ácimos, o sea, de Hag HaMatzot, por 7 días con regocijo, porque el Señor los había alegrado y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Ashur. O sea, ¿qué nos dice? Hashem hace efecto en el corazón del rey. ¿Para qué? Para que todo esto suceda, para robustecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. ¿Está bien? Y acá dice la palabra Ashur. Ashur lo dice como la región y no porque era el rey de los asirios, él era el rey persa. ¿Está bien? O sea, acá el happy end por ahora, ¿no es cierto? Parecería ser que llegamos acá al final feliz. Pero el libro no termina acá. Ahora vamos a ver cómo sigue. Pero acá parecería ser el final feliz, ¿no es cierto? Volvieron del exilio, construyeron el Bet HaMikdash, pudieron hacer la fiesta de reinauguración y no solo eso, comenzó a funcionar y la fiesta que más gente tenía que llegar al Bet HaMikdash, que es nada más y nada menos Pesaj, ¿sí? Para hacer el sacrificio y después para comer, se festeja con todo esto y todo, podemos decir Baruch Hashem, que Hashem hizo efecto en el corazón del rey Dariabesh para que todo esto suceda. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá?